Bienvenidos al Draw My Life de la Edad Media de Ana y Laia. La Edad Media, desde el punto de vista histórico, va del siglo V al XV y desde el punto de vista literario, del siglo X al XIV. La península ibérica estaba habitada por tres culturas: los judíos, los árabes y los cristianos. En la Edad Media, la sociedad era teocrática, es decir, todo giraba en torno a Dios. La religión era lo más importante en la vida de las personas. Era una sociedad estamental, con estamentos privilegiados como la realeza, la alta nobleza, el alto clero, la baja nobleza y el bajo clero, y no privilegiados como los campesinos. Las glosas emilianenses son el primer texto conservado escrito en lengua romance. Son del siglo X y estaban escritas en castellano y navarro-aragonés, es decir, dos lenguas romances. Las glosas emilianenses son pequeñas anotaciones manuscritas que se escribían en latín . Las jarchas son las primeras manifestaciones líricas escritas en lengua romance. Tenían 4 o 5 versos. Estaban escritas en mozárabe y estaban al final de las moaxajas. Se escribieron entre los siglos XI y XIV. La temática era amorosa y tenían un punto de vista femenino. Trataba de una joven triste por la ausencia de su amado llamado Aviv. En esta época habían dos corrientes literarias muy importantes: el mester de clerecía y el mester de juglaría. El mester de juglaría era anónimo y los autores eran juglares. Estaba formado por 16 sílabas divididas en dos hemistiquios de 8 sílabas cada uno y una cesura en medio. Tenían una temática cómica, su función era entretener y la transmisión era oral. El mester de clerecía, en cambio, estaba escrito por gente conocida y los autores eran clérigos. Estaba formado por 14 sílabas divididas en dos hemistiquios de 7 sílabas cada uno y una cesura en medio. Tenía una temática religiosa, su función era didáctica, es decir, enseñar, y la transmisión era escrita. En esta época destacaron muchas obras, pero 3 de las más importantes fueron: en el mester de clerecía, Milagros de Nuestra Señora, escrita por Gonzalo de Berceo, y el libro del Buen Amor, escrita por el arcipreste de Hita. En el mester de juglaría destacó el Cantar del Mío Cid, que era anónimo y hablaba de Rodrigo Díaz de Vivar.
Esperamos que os haya gustado.